Para nuestro Señor, por favor. Ahora sí vamos a poner el título en controles, por favor, hermanitos. Y voy a pedirles que se vengan aquí a sentar a los hermanitos de producción para que puedan aprender también la palabra de Dios. Bajen. Hoy vamos a estar viendo, según la Biblia, cómo podemos tener larga vida. ¿Cuántos quieren tener larga vida? A ver, una manito arriba. Solo hay dos. Mentira. Ahí están toditos. Claro que sí, ¿no? Todos queremos tener larga vida. ¿Y sabían que en la Biblia hay muchos secretos para tener larga vida? Uno de ellos es un mandamiento. El mandamiento con promesa. Está en Efesios 6, versículos 2 y 3. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está un requisito para tener larga vida. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar al padre y a la madre. Muy bien. Hay un proverbio también que nos dice que si queremos tener larga vida, tenemos que tener temor a Jehová, ¿verdad? A Dios. Muy bien. Pero también aquí Dios me habló hace 2-3 semanas que la comida es muy importante, el alimento, y a veces no lo tomamos en cuenta, porque estamos comiendo lo que se nos presenta delante, ¿no? Y la profeta me decía, no somos saquillos para meterlo todo lo que está, ¿no? Porque a veces pensamos que somos bolsas y agarramos y todo adentro. Al menos los papás, cuando vamos a comer a algún lugar, el hijito, la hijita ya no puede comer, ¿y qué dicen? El papá que se lo coma, como si fuera basurero, ¿no? Y el papá, aunque no pueda, tiene que comer. Entonces ahora vamos a ver, según la Biblia, esto. ¿Cuántos años vivió Adán? A ver, ¿quién sabe? Le voy a dar un premio. Mis famosos premios. ¿Dónde está? En la Biblia. Está en Génesis 5:5. ¿Cuántos años vivió Adán? A ver. A la 1, a las 2, a las 3. Les cuento que Adán ha vivido 930 años. ¿Cuántos quisieran vivir 930 años? Ya estoy cansada a mis 60. Pues antes vivían así, les cuento. Y además la Biblia nos muestra cuán importante es la comida. Porque ¿sabían que el enemigo ataca por la comida? A Adán y a Eva, ¿cómo los ha tentado? Por el fruto prohibido, ¿verdad? A Jesús en el desierto también, por la comida. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de la comida, porque es un requisito muy importante para que podamos tener larga vida. Y vamos a ver cómo en la Biblia Dios, cuando ha creado al hombre, le ha dado alimentos. Pero vamos a ver qué alimentos. En Génesis 1:29 la palabra de Dios nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Ahí les ha dicho que pueden comer animales? No, ¿verdad? Nos ha dicho plantitas, frutitas. ¿Cuántos han comido hoy día? A ver, vegetales, frutas. La mayoría no. La mayoría nos vamos por los fricasés, las actas, pollo a la bróster, pollo al espiedo, salteña, salchipapa. Y no nos damos cuenta que nos estamos saliendo sin darnos cuenta de la voluntad de Dios. Por eso hoy este tema es muy interesante. De niños, ¿se acuerdan qué decían los papás? Come tus verduras, ¿no ven? Pero nosotros no queríamos, nosotros queríamos papitas fritas, hamburguesitas, milanesas, todo aquello. Y yo también tengo que reconocer, les hacía renegar a mis papás que están allá al fondo. Igual no quería comer mis vegetales, mis frutas, porque la verdad preferimos alimentos envasados, ¿no? Porque tienen más azúcar, más sal, colorantes. Incluso la bolsita es más bonito que pelar una manzana, digamos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Génesis 2:9 nos dice:
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían al centro? Dos, ¿no? Uno es el de la vida y el otro es el de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto ha aprovechado la serpiente. Si bien el enemigo no sabía cuál árbol no tenían que comer, por eso aparece a Eva y le dice, ¿no? Pueden comer de todos los árboles, pero Eva le dice, no, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí le entrega la información al enemigo. Y el enemigo empieza a tentarle y le dice, cuando coman de ese árbol, van a ser como Dios. Y eso es algo que el enemigo quería, era su anhelo. Y le ha transmitido ese anhelo a Eva. Y Eva entonces ha visto que era delicioso el árbol, ha de ser muy bonito, ¿no? No nos dice qué fruta, pero lastimosamente ella come. Y luego se lo da a Adán. ¿Cuántas veces nuestros papás nos decían, no vas a comer chupetes? Pero nosotros con más ganas, ¿verdad? En el recreo, al menos cuando ya nos daban dinerito para comprarnos, íbamos y lo que nos han dicho que no comamos, eso comíamos. Por eso es muy importante que hoy reflexionemos, y más aún a la luz de la Escritura. Pero luego de esto, ¿sabían que Dios ha permitido comer animales? Porque ahorita hemos visto que no, ¿verdad? Les ha dicho frutas y verduras. Pero luego ha venido el diluvio. ¿En la época de quién ha venido el diluvio? De Noé, ¿verdad? Y cuando se ha llenado toda la tierra de agua, ¿qué creen que ha pasado con las frutas, las verduras? Se han podrido porque estaban debajo del agua. Entonces, por ese motivo, Dios en Génesis 9, del 3 al 5 nos dice: todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí nos dice que no podemos ser caníbales, no podemos comer a otros hombres, y tampoco podemos comer animales con sangre. Aquí nos está prohibiendo eso. Pero sí dice que todo lo que se mueve podía ser para su mantenimiento. Esto debido a que las frutas y las verduras estaban escaseando en aquella época. Ahora ahí vamos a ver cómo se separan las edades. Por ejemplo, el que ha vivido más años, ¿quién es en la Biblia? Matusalén. ¿Cuántos años? 900 y pico. Eso, muy bien, la hermanita Dilma, 2 premios. 969 años, muy bien. El segundo lugar, ¿quién lo tiene? ¿Quién? Eso ya no saben. Es Jared, con 962 años. Él es el papá de Enoc. Ambos, si se dan cuenta, han vivido antes de Noé. Noé ocupa el tercer lugar. ¿Cuántos años creen que ha vivido? Yo me he sorprendido porque he pensado que era poquito. 950 años, el tercer lugar, Noé. En el cuarto tenemos a Adán, el primer varón, cuarto lugar, 930 años. En el quinto lugar está su hijo Set, con 912 años. Luego tenemos a Cainán con 910, a Enos con 905, a Malael con 895 y a Lamec con 777 años. Hasta ahí esos 9 varones han vivido una gran cantidad de años.
¿Y por qué? Porque han vivido antes del diluvio. Entonces, ¿qué comían? Frutitas, verduras, ¿verdad? No comían carne todavía. Pero luego del diluvio ya se ha permitido comer carne. Y tenemos a Abraham. ¿Cuántos años cree? El patriarca, el amigo de Dios. ¿Cuántos? 175. Imagínense, de los 900 que estábamos, se ha desplomado la vida, la calidad de vida, la esperanza de vida, mejor dicho, a 175 años. Y luego tenemos a Moisés con 120 años. Y de ahí para adelante han ido bajando más todavía. Creo que el rey David ha vivido 70 años, imagínense. Entonces ahí ya nos damos cuenta que lo que Dios ha recomendado, que son las frutas y verduras, es porque Él nos hizo para comer aquello. Si se dan cuenta, no tenemos nosotros dientes tan afilados como tienen los leones, los lobos, para poder comer carne correctamente, ¿verdad? Y los primeros hombres hacían caso a Dios y han podido vivir esas edades tan prolongadas. Pero posterior a ello hemos empezado a comer carne y hemos empezado a bajar la vida. Y luego Dios ha visto aquello, ¿y qué creen que ha hecho? Ha prohibido algunos alimentos. Y esto también está en la Biblia. Está en el libro de Levítico, en todo el capítulo 11. ¿Quieren leer todo el capítulo? Hoy día vamos a ver solamente, vamos a ver en modo de resumen. En su casita ya lo pueden ver, todo el capítulo Levítico 11, donde están los animales limpios e inmundos. Y quiero que escuchen quién habló. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel. ¿A quiénes tienen que hablarles? A los hijos de Israel. ¿Por qué será para ellos? Y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Los animales permitidos para comer son los animales terrestres, rumiantes con pezuña hendida, como el buey, la oveja, la cabra, el ciervo y el antílope. Entre los animales acuáticos tenemos cualquier animal del mar que tenga aletas y escamas. ¿Será que la trucha tiene aletas y escamas? Tiene, ¿no? El pejerrey, el ispi. Entonces hagan, pues, nos hemos salvado. Aquí en los animales terrestres, el buey, la vaca, la oveja, la cabra, lo que se come, ¿verdad? Entonces estamos en la voluntad de Dios. En las aves nos dice: todas las que sean puras, es decir, que no estén en la lista de prohibidas. Ahora, ¿cuáles están en la lista de prohibidos? En los animales terrestres está el cerdo, porque no es rumiante. También están, por ejemplo, el camello. ¿Quién come camello? Yo, dice, árabe debe ser. El camello, el conejo, entre otros. También está prohibido los reptiles y otros cualquiera que se arrastran, como la serpiente, los lagartos, etc. También hay animales acuáticos prohibidos, los que no tienen aletas ni escamas. Y entre las aves prohibidas tenemos el águila, el halcón, el gavilán, los carroñeros como el buitre, la avestruz, la lechuza, el cuervo, el búho, el murciélago. Se ha hablado mucho del murciélago, ¿no? Con el COVID. Muchos decían que a causa de que comían murciélago se había producido la pandemia, pero bueno, no está totalmente certificado. Pero ahí está. Yo escuchaba a pastores decir: justamente en la Biblia dice no comer murciélago y por eso se ha desatado el COVID. Y yo he agarrado mi Biblia en esas épocas y he buscado dónde está murciélago y he encontrado. La verdad es que sí lo he encontrado. Pero esto, ¿para quiénes será? Para los hijos de Israel.
Nosotros somos israelitas espiritual, ¿no? Pero físicamente no somos. Entonces ahí nos encontramos en una disyuntiva. ¿Será que podemos comer chancho? ¿No podemos comer? Aquí, si nos hemos dado cuenta, Dios prohíbe, pero a los israelitas. Ahora vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 14, del 3 al 21. Sobre todo el versículo 21 vamos a leer, porque es largo. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Si se dan cuenta, Dios no está prohibiendo para todo el mundo, solamente para los israelitas. ¿Y por qué? Porque son un pueblo santo a Jehová, nos dice. O sea que Él tenía un especial cuidado con ellos. Ahora, ¿cuántos en la actualidad somos santos? ¿Cuántos son santos? Aquí ver una manito arriba. Santo quiere decir apartado, ¿no? Exacto. Entonces, si somos santos, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos comiendo. Pablo nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene ni me edifica. Si viene el cerdo, que es el tema que a muchos no quieren dejar, ¿no? Porque es rico, la verdad es rico, yo también he comido, pero está probado que tiene algunas enfermedades, sobre todo si uno no compra bien el chancho, que le da cisticercosis, ¿verdad? Hay personas que se vuelven locas, incluso mueren. Y si se dan cuenta, aquí Dios nos está diciendo que tengamos cuidado con estos animales. Por lo tanto, como dice Pablo, todo me es lícito. Si tú quieres comer, puedes comer. Pero ten mucho cuidado y comprobar si te conviene, si te edifica. Si vas a cocinar en tu casita, bueno, y tú estás seguro de lo que estás comiendo, ¿verdad? Pero cuando vas a la calle y compras chicharrón a 5 bolivianos, tienes que tener cuidado porque no sabes qué estás comiendo, ¿verdad? Y ahora hay un personaje bíblico que es Daniel, el cual propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos conocen la dieta de Daniel? ¿Verdad? Muchos dicen que es un ayuno, pero en la Biblia no dice ayuno, dice dieta. A ellos los han llevado cautivos, a Daniel y a otros jóvenes más, a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Los han llevado cautivos a Babilonia y querían que coman la comida del rey. Seguramente ahí había carne y además nos dice explícitamente que había vino. Y Daniel dice, no, yo no voy a comer esas cosas. Tal vez había chancho, ¿no? Lo que para ellos estaba prohibido. Entonces él habla con el encargado y le pide que por 10 días les den a ellos solamente legumbres y solamente agua. El encargado tenía miedo de desobedecer al rey, porque el rey había dado la orden de que coman lo que él comía. Entonces en esos 10 días hacen la prueba y ven cómo estos muchachos eran más fuertes que los que habían comido la comida del rey. Entonces ahí vemos, tal vez algunos tienen miedo de dejar de comer carne, chancho sobre todo, pero no, aquí la Biblia nos respalda de que esa dieta más bien nos hace más saludables. ¿Qué son las legumbres? ¿Quién sabe? Porque estamos hablando aquí de que Daniel comía legumbres, pero tenemos que saber qué era, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, el hermanito Ciel, el hermanito Fernando sabe. Yo, dice. ¿Cuáles son las legumbres? A ver, ahí atrás, el hermanito David. Nada. Las legumbres nos dice que son las semillas secas y comestibles de las plantas. Entre ellas están las alberjas, las habas, la lenteja. Entonces, eso es lo que ellos comían. Y solamente tomaban agua. ¿A cuántos les gustan las gaseosas? Eso, muy bien, sinceros.
Prohibido mentir en la casa de Dios, ¿no? Pues aquí se nos muestra la importancia de tomar agüita. El agua es lo que Dios ha creado y eso es lo que nos beneficia a nuestro cuerpo. Si tú no quieres tener piedras en los riñones, problemas con tu hígado, tu vesícula, tu páncreas, necesitas mucha agua, agua sobre todo. Porque cuando tú tomas una gaseosa o un juguito que tú hayas preparado con azúcar, nos dice que eso empieza a volverse piedritas que pueden estar en los riñones o la vesícula o todo aquello, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo la Biblia es tan bonita. Realmente es un manual que Dios nos ha dado para vivir. Y si la conociéramos bien como deberíamos, nos evitaríamos muchos problemas. ¿Han escuchado que Dios en algunas iglesias cura las caries? Hay, ¿verdad? Iglesias donde la gente va y aparece con oro, capadito, exacto, en forma de palomita. Ese es el poder de Dios. No podemos negar que nuestro Dios es todopoderoso, misericordioso. Pero ¿qué pasa si ya me cura Dios? Y yo salgo y me voy a comprar un chupete o un chicle y sigo metiéndole. Vuelvo el siguiente domingo otra vez, Señor, tápame, por favor. Ya, otra vez. Vuelvo a comer chicle y sigo. ¿Qué creen que Dios se va a cansar de ayudarme? ¿Va a renegar? Como padres nosotros nos cansaríamos de que a nuestro hijo le dijéramos, no chupes, chupete, por favor, y chupa. Y lo llevamos al dentista, nos cobra, y otra vez, y otra vez. Nos podemos cansar, ¿verdad? Entonces también debemos tener mucho cuidado con Dios. Si bien Dios nos puede sanar de cualquier enfermedad, Él puede restaurar tus riñones, tu vesícula, tu hígado, tu corazón incluso. Hay casos, hay testimonios, pero luego de aquello tú tienes que también tomar conciencia y empezar a cuidar tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Imagínense que este hermoso templo nosotros trajéramos cada uno nuestra basura y lo echamos aquí como si fuera muladar. No, ¿verdad? Se vería feo. Pero eso hacemos con nuestro cuerpo. Muchas veces no analizamos lo que estamos comiendo. Nos compramos alimentos procesados en bolsita y adentro por el sabor, pero no nos damos cuenta del mal que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Algunos seguramente, los que conocen la Biblia, pensarán y dirán, pero Jesús limpió todos los alimentos. Y vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice? Jesús y la comida. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el enemigo vino a tentar a Jesús, así como lo había hecho con Adán y Eva, igual vino. Pero Jesús sabía que más importante que la comida es nuestra comida espiritual. ¿Y cuántos aquí comen solamente los domingos? Solamente vienen al culto, escuchan la palabra, el domingo están bien llenitos, el lunes un poquito, el martes ya más flaquitos, miércoles con hambre, jueves, y aguantan así hasta el domingo, ¿no? Pero aquí Jesús nos da ese secreto, que más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. En Marcos 7, 14 al 23 nos dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. De dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué les parece ese versículo? ¿Se puede comer chancho? Sí. Si leemos solamente este versículo, sí, ¿no? Porque aquí nos dice que esto decía para hacer limpios todos los alimentos. Pero leyendo el contexto de esto, ¿será que estaban hablando de comida? Porque si leemos versículos antes, los fariseos estaban acusando a los discípulos porque no se lavaban las manos. Exacto. Ellos tenían un ritual para lavarse sus manos, para desinfectarse. Entonces están hablando de aquello. Ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? En ese contexto están hablando. Y aquí Jesús sale a defender a sus discípulos y les dice que si uno come con sus manos sucias, o lo que come, no va a contaminar al hombre, porque no entra al corazón, va al baño nomás, ¿verdad? Pero lo que sale, ¿de quién estaba saliendo esas palabras? De los fariseos, ¿verdad? Porque ellos estaban acusando a los discípulos. Entonces aquí Jesús defiende a los discípulos y acusa a los fariseos. Les dice, ustedes son malos, ustedes de la abundancia del corazón están hablando aquello. Entonces, si nos damos cuenta, a veces sacamos esto de contexto, ¿no? Podría ser. Otros también dicen, no, están hablando de los alimentos, de que se puede comer todo. Bueno, ahí cada uno puede tomar su postura, ¿verdad? En Hechos 11, del 1 al 18, vamos a ver cómo Pedro, ahí también hay otro versículo, donde a Pedro le dice, Pedro, mata y come, ¿verdad? Y ahí aparecen todos los animales. A ver, escuchen. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas, judíos, correcto. O sea, nosotros éramos gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Muy importante la oración. Y vi en éxtasis una visión. Ha visto una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Este versículo pasa luego de que Jesús dijo que lo que entra en el hombre no contamina. Pero aquí, si se dan cuenta, Pedro, luego de haber vivido con Jesús todo aquello, le dice que nada inmundo ha entrado nunca, jamás, a su boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado. Ahí muchos piensan que Pedro tenía hambre, se ha levantado, ha matado un chancho y se lo ha comido. Pero en la Biblia no dice eso. Se repite la visión 3 veces, y luego se va, dice, se va todo aquello con los animalitos.
Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si nos damos cuenta, esta visión que ha tenido Pedro, ¿para qué era? ¿Para que coma? ¿Para qué era? Para que acceda a ir a predicar a los gentiles. Porque todos los de la circuncisión, todos los judíos, no querían mezclarse con los que no son judíos. Para nada querían juntarse. ¿Me lo apagan el ventilador, hermanita Katy, por favor? Mucho frío. Hermanita, ¿está ahí? Sí. Gracias, hermanita. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la visión que ha tenido Pedro era para que no llame inmundos a los gentiles. Porque los israelitas, los judíos, estaban rechazando el evangelio, estaban rechazando a Jesús. Incluso por eso Pablo decide empezar a predicar a los gentiles, a nosotros, gracias a que los israelitas lo han rechazado al Mesías. Entonces muchas veces vemos cómo lastimosamente podemos sacar de contexto, ¿no? O malentender a veces también las escrituras. En Juan 4:34 Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. En ese contexto han ido a buscar comida a los apóstoles y lo han dejado con la samaritana a Jesús. Pero Jesús les dice: más importante que la comida es hacer la voluntad del Padre. Ahora en Romanos 12:1 tenemos los deberes cristianos y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí Dios nos está mandando a cuidar este templo que tenemos. Tenemos un templo del Espíritu Santo y nuestro deber es cuidarlo. Y ya para terminar, en 1 Corintios 10:31 nos dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si queremos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra salud, tenemos que empezar a tomar conciencia. Tenemos que empezar a ver que Dios ha prohibido ciertos alimentos. Ahora yo no les digo que esté prohibido comer, porque esta prohibición ha sido para los israelitas. Si tú en tu corazón dices: no, yo voy a seguir comiendo chancho, bueno, amén, hermanito, ¿no? Pero con moderación. Puedes comer, todo me es lícito, mas no todo me conviene ni me edifica. Entonces no comas chancho todos los días. Come una vez a la semana, una vez al mes. No creo que te haga mal, ¿no? Porque vas a cocinar en tu casita. Ahora hay otros animales como el murciélago, el avestruz, las serpientes, reptiles, que bueno, no comemos, gracias a Dios, ¿no? Nos hemos salvado en ese aspecto. Pero este mensaje más que todo va a cuidar nuestra salud, porque muchas veces nos enfermamos
pedimos un milagro a Dios, Él nos cumple y nosotros seguimos echándole todo a nuestro cuerpo. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el azúcar, las gaseosas, los alimentos procesados. Si tú tienes la posibilidad de elegir entre una fruta y un alimento en bolsito, unos chisitos, pipocas, escoge la fruta, escoge la verdura, para que así puedas dar gloria con tu cuerpo, con tu salud a nuestro Señor. Así también vamos a marcar la diferencia y vamos a poder ser luz y sal en este mundo. Porque los hospitales, les cuento que están llenos de personas con gastritis, personas que les están sacando ¿qué se llama? El hígado, la vesícula, y eso es porque se forman esas piedritas. Correcto, el hígado graso también. Yo estuve en el médico en estas semanas y me decía la doctora, hígado graso todos los bolivianos tenemos. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús, hecho yo no, ¿verdad? Y es que hasta para los médicos es normal que todos tengan hígado graso. Imagínense aquel. Y también, a ver, aquí, ¿quiénes les han sacado la vesícula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagínense. ¿Pero creen que era la voluntad de Dios que les saque? No, ¿verdad? Puede ser que no. Si hubiéramos tenido cuidado con nuestra alimentación, tal vez si nos hubieran dado este mensaje antes de que nuestra vesícula se llene de piedritas, tal vez hubiéramos evitado esa operación. Pero todavía estamos a tiempo de evitar cálculos en los riñones, hígado graso, diabetes, que es muy peligroso. Las personas con diabetes nos contaban en la célula que a veces les cortan los piecitos, ¿verdad? Al tío de la hermanita le han cortado, y no solo una vez, le cortaron un pedazo, le ha dado infección y otro pedazo más. Imagínense, si no queremos llegar a esos extremos, porque ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios así? No nos vamos a poder ni parar, ¿verdad? Y ahorita que tenemos 2 pies, tenemos 2 manos, podemos ver. Entonces estemos agradecidos con Dios y empecemos a reflexionar de que el alimento es algo muy importante en la Biblia. A veces no se predica estos temas porque causa polémica, sobre todo el chancho, ¿no? Hay muchos que dicen, sí se puede comer, otros no se puede comer. Pero Pablo nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene ni me edifica. Entonces hacemos ese llamado a la reflexión de que tengamos mucho cuidado con lo que comemos y sobre todo con lo que tomamos. Vamos a inclinar la cabecita ahí donde están.